Bienvenidos, hoy hablaremos del tema de asma primera parte. Definición. El asma es una enfermedad caracterizada por obstrucción episódica e hiperreactividad de las vías respiratorias. Inflamación de las vías respiratorias en la mayoría de los casos. La obstrucción suele ser reversible, aunque en algunos pacientes puede volverse irreversible. La inflamación suele ser eosinofílica, pero existen otros tipos de inflamación y algunos pacientes pueden presentar poca evidencia inflamatoria. Manifestaciones clínicas. Los síntomas más frecuentes aparecen en episodios y pueden relacionarse con factores desencadenantes o comenzar espontáneamente. Manifestaciones principales. Disnea. Sibilancias. Tos. Sensación de constricción torácica. Producción de moco. Los síntomas pueden presentarse juntos o por separado y pueden desaparecer espontáneamente o con tratamiento. En algunos pacientes, las sibilancias y la disnea pueden ser persistentes. Pueden producirse episodios de broncoespasmo agudo o exacerbaciones, potencialmente graves y que requieren atención médica urgente u hospitalización. Epidemiología. El asma es la enfermedad crónica más frecuente asociada con morbilidad y mortalidad significativas. Afecta aproximadamente a 241 millones de personas en el mundo. Prevalencia mundial aproximada, 4,3%. La prevalencia está aumentando. Es más frecuente en niños que en adultos. En la infancia predomina en varones, mientras que en la edad adulta tiende a ser más frecuente en mujeres. En algunos pacientes, el asma se resuelve con la edad adulta y posteriormente puede reaparecer más tarde en la vida. La mortalidad mundial estimada es de aproximadamente 0,44 por 100.000 personas. Desarrollo del asma. El desarrollo y la intensidad del asma son variables y dependen de la interacción entre susceptibilidad genética, exposición ambiental, factores endógenos del desarrollo, como envejecimiento y menopausia. La enfermedad se caracteriza por grados variables de hiperreactividad de las vías respiratorias, inflamación, cambios estructurales de las vías respiratorias. Estas alteraciones producen síntomas de intensidad variable y pueden modificarse por la exposición a factores que causan deterioro agudo, síntomas crónicos y exacerbaciones recurrentes. Exposiciones y factores de riesgo relacionados con el desarrollo del asma. Exposición a alérgenos en personas predispuestas a la atopia. Exposición laboral. Contaminación atmosférica. Infecciones, especialmente virales y por micoplasma. Tabaco. Obesidad. Dieta. Hongos asociados con micosis respiratorias alérgicas. Exposición aguda a irritantes con síndrome de disfunción por hiperreactividad de las vías respiratorias. Ejercicio muy intenso en atletas de alto rendimiento. Desencadenantes del estrechamiento de las vías respiratorias. Alérgenos. Irritantes. Infecciones virales. Ejercicio y aire frío y seco. Contaminación del aire. Fármacos. Exposiciones laborales. Cambios hormonales. Embarazo. Fisiopatología. Mecanismos de obstrucción aguda y crónica de las vías respiratorias. El asma produce obstrucción episódica y crónica de las vías respiratorias mediante múltiples procesos patológicos que pueden presentarse de forma aislada o simultánea. Estos mecanismos pueden variar entre pacientes y también cambiar con el tiempo en un mismo individuo, dependiendo de factores externos, antecedentes de tabaquismo y envejecimiento. Las alteraciones pueden afectar todas las vías respiratorias, aunque de manera heterogénea, con diferente intensidad según la región pulmonar. Los principales cambios patológicos incluyen contracción del músculo liso bronquial, inflamación de la vía respiratoria, edema submucoso, infiltración celular inflamatoria, hipersecreción y acumulación de moco, engrosamiento de la pared de la vía respiratoria, remodelación estructural. Estas alteraciones reducen la luz de las vías respiratorias y favorecen tanto la obstrucción aguda como la obstrucción crónica. Hiperreactividad de las vías respiratorias. La hiperreactividad bronquial es una característica distintiva del asma. Se define como una respuesta exagerada de estrechamiento de las vías respiratorias frente a estímulos que no producen síntomas en personas sin asma. Provocan una respuesta excesiva en el asmático. La hiperreactividad puede originarse por una respuesta exagerada del músculo liso frente a sustancias que actúan directamente sobre él, como histamina, metacolina. También puede deberse a mecanismos indirectos relacionados con la activación de células inflamatorias, que liberan broncoconstrictores directos y mediadores capaces de producir edema y secreción de moco. Nervios sensitivos, que pueden actuar sobre el músculo liso y las células inflamatorias. Además,
La hiperreactividad puede tener un componente estructural. El engrosamiento de la pared de las vías respiratorias se relaciona con la gravedad y duración de la enfermedad y puede producirse por hipertrofia e hiperplasia del músculo liso. Depósito subepitelial de colágeno. Edema de la vía respiratoria. Inflamación de la mucosa. El principal objetivo terapéutico del asma es reducir el grado de hiperreactividad de las vías respiratorias. Células inflamatorias. La inflamación de las vías respiratorias puede desencadenarse por exposiciones agudas a inhalantes, pero en la mayoría de los pacientes existe inflamación crónica. La forma más frecuente es la inflamación eosinofílica. También puede presentarse inflamación neutrofílica, especialmente en pacientes con asma más grave. Mayor presencia de mastocitos. Muchas células inflamatorias se encuentran en estado activo, participando en el mantenimiento de la inflamación. Músculo liso de las vías respiratorias. El músculo liso contribuye al asma mediante 3 mecanismos principales. Puede presentar una respuesta excesiva a los estímulos, favoreciendo broncoconstricción. Puede desarrollar hipertrofia e hiperplasia, produciendo engrosamiento de la pared bronquial y aumentando la hiperreactividad. Puede producir quimiocinas y citocinas, que favorecen la inflamación y la supervivencia de células inflamatorias, especialmente mastocitos. Depósito subepitelial de colágeno y matriz. El engrosamiento de la membrana basal subepitelial se debe al depósito de componentes como colágeno de tipo reparador, tenascina, periostina, fibronectina, osteopontina. Estos componentes proceden principalmente de fibroblastos situados debajo del epitelio. El depósito de colágeno y matriz aumenta la rigidez de la vía respiratoria. Puede producir una respuesta exagerada frente al aumento de tensión del músculo liso. Puede disminuir la capacidad de la vía respiratoria para relajarse y dilatarse. Contribuye a la obstrucción crónica. Epitelio de la vía respiratoria. En el asma puede existir daño del epitelio respiratorio, caracterizado por separación entre las células cilíndricas y las células basales. El epitelio lesionado puede interactuar con el mesénquima subyacente y producir numerosos factores de crecimiento, contribuyendo a remodelación de la vía respiratoria. Inflamación persistente, mediante citocinas y mediadores inflamatorios. Proliferación vascular. En algunos pacientes existe angiogénesis significativa asociada a la inflamación de la vía respiratoria. Los mediadores inflamatorios pueden aumentar la permeabilidad vascular y favorecer la fuga desde las vénulas capilares, contribuyendo al edema agudo. Edema crónico de la pared bronquial. Edema de la vía respiratoria. Puede aparecer edema submucoso. Como respuesta aguda durante el asma. Como factor que contribuye crónicamente al engrosamiento de la pared de las vías respiratorias. Metaplasia de células caliciformes e hipersecreción de moco. La inflamación crónica puede inducir proliferación de células productoras de moco. El aumento de la secreción disminuye la superficie efectiva de la luz bronquial. Favorece la formación de tapones de moco. Puede obstruir vías respiratorias medianas. Los tapones pueden extenderse hacia las vías respiratorias pequeñas. Proliferación neuronal. Las células del músculo liso. Epitelio. Sistema inflamatorio. Pueden producir neurotrofinas, capaces de estimular la proliferación neuronal. Las señales neuronales regulan el tono del músculo liso bronquial. La producción de moco. Estos mecanismos participan en el broncoespasmo agudo y posiblemente también en la hipertonía crónica de las vías respiratorias. Inflamación de la vía respiratoria. La mayoría de los casos de asma presentan inflamación de las vías respiratorias. Actualmente se clasifica principalmente según el mecanismo inmunitario en inflamación tipo 2. Procesos diferentes al tipo 2. Esta clasificación permite comprender mejor los mecanismos de la enfermedad y orientar tratamientos dirigidos contra vías inflamatorias específicas. Inflamación tipo 2. La inflamación tipo 2 involucra mecanismos de la inmunidad innata y adaptativa de las superficies mucosas. Se relaciona especialmente con los linfocitos T colaboradores CD4 tipo 2, que producen interleucina 4, IL4, interleucina 5, IL5, interleucina 13, IL13, interleucina 4. La IL4 favorece el cambio de isotipo de los linfocitos B hacia la producción de IgE.
La IgE se une a basófilos y mastocitos. Facilita la sensibilización frente a alérgenos. La exposición posterior al alérgeno puede activar mastocitos y basófilos, liberando citocinas y mediadores que provocan contracción del músculo liso y edema. Interleucina 5. La IL-5 tiene un papel fundamental en producción de eosinófilos, maduración de eosinófilos, supervivencia de eosinófilos. Los eosinófilos activados pueden liberar sustancias que lesionan el epitelio de las vías respiratorias. Los fármacos anti-IL-5, al reducir marcadamente los eosinófilos, han demostrado que en muchos pacientes asmáticos estos eosinófilos tienen un papel importante en la fisiopatología. Interleucina 13. La IL-13 participa en hiperreactividad de las vías respiratorias, hipersecreción de moco, metaplasia de células caliciformes, inflamación tipo 2 inducida por estímulos no alérgicos. La inflamación tipo 2 no depende exclusivamente de alérgenos. Los estímulos no alérgicos pueden inducir la producción de citocinas tipo 2, especialmente mediante las células linfoides innatas tipo 2. Estas células pueden producir IL-5, IL-13. Pueden activarse por citocinas epiteliales llamadas alarminas, liberadas como respuesta a estímulos no alérgicos, entre ellos irritantes, contaminantes, agentes oxidantes, hongos, virus. Por ello, los estímulos no alérgicos también pueden producir inflamación eosinofílica tipo 2. Participación del moco. En algunos pacientes asmáticos se forman tapones de moco que pueden contener cantidades importantes de agregados eosinofílicos. Estos tapones pueden persistir en las vías respiratorias. Contribuyen a la obstrucción bronquial. Se relacionan con mayor gravedad del asma. Procesos diferentes al tipo 2. Aunque la inflamación tipo 2 es la más frecuente, existen mecanismos distintos que pueden producir estrechamiento e hiperreactividad de las vías respiratorias. Pueden coexistir con inflamación tipo 2 o presentarse de manera independiente. Inflamación neutrofílica. Puede encontrarse inflamación neutrofílica, especialmente en asma grave. Pacientes que responden de forma insuficiente a tratamientos antiinflamatorios habituales, como los corticosteroides. Por lo general, estos pacientes presentan inflamación tipo 2 mínima. Inflamación crónica por otros agentes. También puede existir inflamación crónica asociada con agentes patógenos atípicos como micoplasma. También puede asociarse con respuestas inflamatorias frente a contaminantes, irritantes, agentes oxidantes. Este patrón puede observarse especialmente en el síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias. Asma sin infiltración inflamatoria evidente. En un pequeño subgrupo de pacientes pueden existir cambios patológicos de las vías respiratorias sin infiltración histológica de células inflamatorias. La causa de este tipo de asma no está claramente definida. Mediadores. Numerosas sustancias químicas y factores de señalización participan en la fisiopatología del asma. Los alérgenos y los estímulos no alérgicos pueden activar diversas células inflamatorias y provocar liberación de mediadores que contribuyen a inflamación de la vía respiratoria, hiperreactividad bronquial, contracción del músculo liso, proliferación de fibroblastos, depósito de matriz, remodelación de las vías respiratorias. Algunos de estos mediadores se han convertido en objetivos terapéuticos para el tratamiento del asma. Mediadores. Diversas sustancias químicas y factores de señalización participan en la fisiopatología del asma y algunos constituyen objetivos terapéuticos. Citocinas. Las principales citocinas relacionadas con la inflamación tipo 2 son IL-4, IL-5, IL-13. Se han desarrollado tratamientos dirigidos contra estas citocinas. Otras citocinas implicadas en el asma incluyen linfopoyetina estromal tímica, TSLP, IL-25, IL-33. La TSLP, IL-25 e IL-33 participan en la cascada de señalización y también son objeto de investigación como objetivos terapéuticos. En la inflamación diferente al tipo 2 se han relacionado IL-9, IL-6, IL-17. Factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa. IL-1 beta. IL-8.
Mediadores derivados de ácidos grasos. Los principales mediadores proinflamatorios derivados del ácido araquidónico son leucotrienos, prostaglandinas, cisteinil-leucotrienos. Los leucotrienos C4, D4 y E4 son producidos principalmente por eosinófilos, mastocitos. Sus principales efectos son potente contracción del músculo liso, aumento de la secreción de moco, atracción de células inflamatorias alérgicas, fuga microvascular, modulación de la producción de citocinas, influencia sobre la transmisión neuronal. Los modificadores de cisteinil-leucotrienos han demostrado beneficio clínico en el asma. Leucotrieno B4. El LTB4 se produce principalmente en neutrófilos. También puede ser sintetizado por macrófagos y células epiteliales. Es un potente quimiotáctico para neutrófilos. Prostaglandinas. La mayoría de las prostaglandinas presentan actividad proinflamatoria. La prostaglandina D2, PGD2, es producida por los mastocitos. Sus receptores CRTH2 se encuentran en linfocitos TH2, células linfoides innatas tipo 2, mastocitos, eosinófilos, macrófagos, células epiteliales. La activación de estos receptores aumenta la inflamación tipo 2. Los fármacos que bloquean CRTH2 han mostrado hasta el momento una eficacia leve a moderada. Resolución de la inflamación. Existen mediadores derivados de ácidos grasos que favorecen la resolución inflamatoria, entre ellos resolvinas, lipoxinas. Su deficiencia podría contribuir a la persistencia de la inflamación, especialmente en el asma grave. Óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. En las vías respiratorias puede aumentar la producción de moco, favorecer la proliferación del músculo liso. Es producido por células epiteliales, especialmente en respuesta a IL-13, y también por células inflamatorias estimuladas como eosinófilos, mastocitos, neutrófilos. Su producción aumenta en presencia de inflamación eosinofílica asmática y puede detectarse en el aire expirado. Especies reactivas de oxígeno. Los alérgenos, contaminantes, bacterias, virus. Pueden activar células inflamatorias y aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno, generando estrés oxidativo en las vías respiratorias. El aumento de la tensión oxidativa puede favorecer la contracción del músculo liso, aumentar la secreción de moco, incrementar la hiperreactividad de las vías respiratorias, producir daño epitelial. Quimiocinas. El epitelio y otras células inflamatorias producen quimiocinas que atraen células inflamatorias hacia las vías respiratorias. Entre las principales se encuentran eotaxina, quimiotáctica principalmente para eosinófilos. TARC y MDC, que atraen linfocitos TH2. RANTES, con efectos proinflamatorios múltiples. Mecanismos etiológicos, factores de riesgo, desencadenantes y comorbilidad. El desarrollo del asma resulta de la interacción entre predisposición genética, factores de riesgo, exposiciones ambientales, predisposición heredable. El asma presenta una fuerte predisposición genética. Los estudios familiares y de gemelos estiman una heredabilidad aproximada de 25 a 80%. La susceptibilidad genética es poligénica y compleja, dependiente de la interacción con exposiciones ambientales, posiblemente modificada por mecanismos epigenéticos relacionados con el ambiente. Muchos genes asociados con asma también están relacionados con el riesgo de atopia. Algunas modificaciones genéticas pueden influir tanto en la aparición del asma como en su gravedad. Entre los genes o regiones relacionados con mayor susceptibilidad se encuentran ORMDL3, GSDMB, en la región cromosómica 17q21. ADAM33. DPP10. TSLP. IL12. IL33.
ST2. HLA-DQB1. HLA-OQB2. TLR1. IL6R. También se han identificado polimorfismos en regiones no codificantes del genoma que podrían actuar como intensificadores de procesos biológicos. Genética y respuesta al tratamiento. Algunos polimorfismos genéticos se relacionan con diferencias en la respuesta terapéutica. Se han descrito variantes relacionadas con receptor beta-2 adrenérgico, como AR16-GLI en ADRB2. Genes relacionados con la respuesta a glucocorticoides. Genes de las vías de síntesis de leucotrienos y sus receptores. Estas alteraciones pueden modificar la respuesta a fármacos que actúan sobre dichas vías. A pesar de su importancia, la contribución genética del asma es muy compleja y los polimorfismos conocidos explican solo una pequeña proporción del riesgo total. Atopia y asma. Una parte importante de la heredabilidad del asma está relacionada con la atopia. La atopia es la predisposición genética a producir IgE específica frente a determinados alérgenos. Las concentraciones séricas de IgE tienen una relación estrecha con el desarrollo del asma. La sensibilización alérgica puede encontrarse incluso en personas con asma de inicio tardío. Los alérgenos relacionados con mayor riesgo incluyen ácaros del polvo doméstico, hongos de interiores, cucarachas, animales de compañía, exposiciones y factores de riesgo, sensibilización alérgica y exposición a alérgenos. El desarrollo de sensibilización alérgica depende de la interacción entre susceptibilidad heredada, exposición a alérgenos. La exposición a un alérgeno durante periodos vulnerables del desarrollo puede favorecer la sensibilización en personas predispuestas a la atopia. La exposición a un microbioma variado, como el asociado con bacterias y productos bacterianos, podría modificar el desarrollo de atopia. La eliminación temprana de alérgenos no ha demostrado de forma consistente prevenir el asma. Tabaco. El tabaquismo materno se relaciona con mayor riesgo de asma infantil. La exposición al humo de segunda mano durante la infancia aumenta el riesgo de desarrollar asma. El tabaquismo activo aumenta la incidencia de asma en adolescentes y adultos jóvenes. Contaminación atmosférica. La exposición temprana a contaminación ambiental aumenta el riesgo de desarrollar asma. Entre los contaminantes relacionados se encuentran dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre. La contaminación del aire interior por fogatas abiertas y estufas de gas también se asocia con mayor frecuencia de síntomas asmáticos en niños. Los contaminantes pueden lesionar las vías respiratorias, producir inflamación, favorecer remodelación de la vía respiratoria, aumentar la sensibilización de las vías respiratorias. Infecciones. Las infecciones respiratorias pueden agravar el asma, aunque su papel causal en el desarrollo de la enfermedad no está completamente definido. Las infecciones por rinovirus humanos y virus sincitial respiratorio durante la infancia se han relacionado con desarrollo posterior de asma. La infección previa por Mycoplasma pneumoniae también se ha asociado con desarrollo de asma. Exposiciones laborales. El asma ocupacional representa aproximadamente 10 a 25% de los casos de asma de inicio en adultos. Los agentes laborales pueden clasificarse en agentes de alto peso molecular, como proteínas y harinas, que suelen producir una respuesta inmunitaria. Agentes de bajo peso molecular, como formaldehído y diisocianatos, que pueden actuar por mecanismos inmunitarios o no inmunitarios. Formas principales. Forma inmunitaria. Existe un periodo de latencia entre la exposición y la aparición de síntomas. Forma irritante. Conocida como síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias, RADS. Se produce después de una exposición irritante importante y no requiere un periodo prolongado de sensibilización. El riesgo de asma laboral depende de la interacción entre predisposición genética, incluida la atopia, intensidad y duración de la exposición, exposiciones concomitantes, como el tabaquismo, dieta,
Algunos factores nutricionales prenatales o durante la infancia pueden modificar el riesgo de asma, aunque la evidencia no es definitiva. Se ha estudiado el posible efecto de vitamina D, vitaminas C y E, zinc, ácidos grasos poliinsaturados. Un aumento del consumo materno de azúcar también se ha relacionado con mayor riesgo de asma infantil. Obesidad. La obesidad puede ser un factor de riesgo para desarrollar asma tanto en niños como en adultos. Se han propuesto mecanismos relacionados con adipocinas, IL-6. Sin embargo, no está completamente definida su contribución directa a la obstrucción de las vías respiratorias. Fármacos. La relación entre determinados fármacos utilizados durante el embarazo o la infancia y el desarrollo posterior de asma es controvertida. Se han estudiado, entre otros, bloqueadores H2, inhibidores de la bomba de protones, paracetamol. Los resultados disponibles son contradictorios y no permiten establecer una relación causal definitiva. Factores prenatales y perinatales. Se han relacionado con mayor riesgo de asma. Preeclampsia. Prematuridad. Nacimiento por cesárea. Los recién nacidos con ictericia neonatal también presentan mayor riesgo. La lactancia materna reduce las sibilancias tempranas, aunque su efecto sobre la incidencia posterior de asma es menos claro. Factores endógenos del desarrollo. El asma es más frecuente en niños que en niñas durante la infancia. Esta diferencia desaparece alrededor de los 20 años. Posteriormente se vuelve más frecuente en mujeres. La atopia es más frecuente en varones durante la infancia y estos suelen presentar vías respiratorias relativamente más pequeñas. El asma de inicio durante la adolescencia en mujeres suele aparecer alrededor de la menopausia y puede asociarse con mecanismos diferentes al tipo 2. El embarazo también puede desencadenar o agravar el asma. Exposición intensa a irritantes y RADS. Una exposición única a una concentración elevada de irritantes puede producir en pocas horas broncoespasmo. Hiperreactividad bronquial. Este cuadro se conoce como síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias, RADS. Entre los agentes relacionados se encuentran compuestos oxidantes, compuestos en aerosol, concentraciones elevadas de partículas. La lesión aguda suele incluir daño epitelial. Inflamación neutrofílica. Existe poca evidencia de inflamación tipo 2. A diferencia del asma laboral por sensibilización, el RADS puede desarrollarse incluso cuando la persona trabaja nuevamente en el mismo ambiente una vez recuperada, porque no depende de sensibilización específica. La evolución es variable. Algunos pacientes presentan alteraciones y síntomas persistentes hasta 10 años después de la exposición. Hongos y micosis alérgicas de las vías respiratorias. Entre 1 a 2% de los pacientes con asma pueden presentar sensibilización mediada por IgE frente a hongos que colonizan las vías respiratorias. El microorganismo más frecuente es Aspergillus fumigatus. Aspergilosis broncopulmonar alérgica. La aspergilosis broncopulmonar alérgica, ABPA, se caracteriza por una respuesta inflamatoria tipo 2 frente al hongo. Puede presentar IgE total mayor de 1,000 U/ml. Eosinófilos mayores de 500 ml. Prueba cutánea positiva frente a Aspergillus. IgE e IgG específicas contra Aspergillus. Bronquiectasias centrales. Hasta aproximadamente 66% de los pacientes pueden presentar crecimiento de Aspergillus en el cultivo de esputo. Tratamiento de la ABPA. El tratamiento incluye
Glucocorticoides sistémicos. Itraconazol o voriconazol. Síntomas inducidos por ejercicio en atletas de alto rendimiento. El estrechamiento de las vías respiratorias inducido por ejercicio puede aparecer en atletas sometidos a ejercicio extremo en determinadas condiciones ambientales. Estos pacientes pueden presentar poca o ninguna hiperreactividad bronquial basal ni otros factores de riesgo para asma. El mecanismo puede relacionarse con lesión epitelial directa. Se ha descrito especialmente en esquiadores, nadadores, posiblemente relacionado con exposición a cloro de las piscinas, desencadenantes del estrechamiento de las vías respiratorias. Los pacientes con asma pueden presentar desencadenantes específicos que agravan la enfermedad. Identificarlos y reducir su exposición puede disminuir la frecuencia y gravedad de los síntomas. La eliminación de determinados desencadenantes puede mejorar notablemente la enfermedad y, en una minoría de pacientes, producir una remisión clínica. Las exposiciones agudas suelen causar broncoespasmo transitorio, mientras que la exposición crónica puede contribuir al deterioro permanente del control del asma. Las exacerbaciones graves que requieren corticosteroides sistémicos pueden acelerar el deterioro de la función pulmonar. Alérgenos. En pacientes sensibilizados mediante IgE específica, la inhalación del alérgeno activa mastocitos basófilos. Esto provoca liberación de mediadores broncoactivos. La exposición puede producir respuesta inmediata, con broncoespasmo. Respuesta tardía, aproximadamente 2 a 24 horas después, con estrechamiento e inflamación bronquial. Los alérgenos implicados incluyen polen, moho y polvo, insectos, especialmente cucarachas, animales, materiales presentes en el trabajo. También pueden producir agravación estacional del asma, asma en relámpago, síntomas persistentes cuando la exposición es crónica. Las alergias alimentarias pueden producir broncoespasmo o anafilaxia, pero generalmente no se relacionan directamente con el asma. Irritantes. Muchos pacientes presentan aumento de síntomas al exponerse a olores intensos, humo, productos de combustión, productos de limpieza, perfumes. Las exposiciones breves suelen provocar síntomas transitorios. Una exposición intensa o prolongada puede producir síntomas persistentes o contribuir al síndrome de disfunción reactiva de las vías respiratorias, RADS. Infecciones virales. Las infecciones respiratorias virales son desencadenantes frecuentes de exacerbaciones asmáticas. La inflamación asociada puede ser neutrofílica, eosinofílica. La producción de IgE podría reducir la producción de interferón, favoreciendo una respuesta anormal frente a los virus respiratorios. Después de una infección viral, el aumento de la reactividad de las vías respiratorias suele persistir durante 4 a 6 semanas, aunque en algunos pacientes puede asociarse con cambios y daño persistentes. Ejercicio y aire frío o seco. El ejercicio puede desencadenar broncoconstricción en pacientes asmáticos. Durante el ejercicio, la hiperventilación produce desecación del revestimiento de las vías respiratorias, modifica la tonicidad de las células epiteliales y favorece la liberación de mediadores broncoconstrictores. La broncoconstricción es más probable cuando el aire inspirado presenta baja humedad absoluta, baja temperatura. El aire frío también puede contribuir al enfriamiento de la pared de las vías respiratorias. Con niveles habituales de ejercicio, estos efectos suelen ser transitorios. Contaminación del aire. El incremento de ciertos contaminantes ambientales se relaciona con mayor frecuencia de exacerbaciones. Entre ellos, ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, otros contaminantes atmosféricos, fármacos, beta-bloqueadores. Los beta-bloqueadores pueden desencadenar broncoespasmo, incluso cuando se administran en preparaciones oftálmicas. Los beta-bloqueadores más selectivos suelen ser seguros para la mayoría de los pacientes, aunque en algunos pueden producir un asma difícil de controlar. Ácido acetilsalicílico.
El ácido acetilsalicílico puede desencadenar broncoespasmo en pacientes con enfermedad respiratoria exacerbada por este fármaco. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y, en menor medida, los bloqueadores del receptor de angiotensina, pueden producir tos. Exposiciones laborales. Las exposiciones episódicas o repetidas a irritantes laborales. Sustancias frente a las cuales el paciente está sensibilizado. Pueden desencadenar síntomas asmáticos. Una característica sugestiva es que los síntomas disminuyen al evitar la exposición, como durante fines de semana, vacaciones, estrés. El estrés puede asociarse con aumento de los síntomas del asma, aunque los mecanismos responsables no están bien definidos. Factores hormonales. En algunas mujeres pueden presentarse exacerbaciones perimenstruales. Los síntomas también pueden agravarse durante la menopausia, posiblemente relacionados con fluctuaciones rápidas de los niveles de estrógenos. Durante el embarazo, aproximadamente un tercio de las pacientes asmáticas puede presentar agravamiento de la enfermedad. Trastornos concomitantes. Las enfermedades concomitantes pueden dificultar el control y tratamiento del asma. Además, algunas enfermedades presentan síntomas similares y deben considerarse en el diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial. En pacientes con síntomas respiratorios y datos obstructivos en las pruebas de función pulmonar deben considerarse. Insuficiencia cardíaca. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Deficiencia de antitripsina alfa 1. Obstrucción de la vía respiratoria por tumoración o cuerpo extraño. Disfunción laríngea inducible o disfunción de cuerdas vocales. Bronquiolitis obliterante. Bronquiectasias. Traqueobroncomalacia. Trastornos que pueden dificultar el control del asma. Rinosinusitis crónica con o sin poliposis nasal. Obesidad. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Disfunción laríngea inducible. EPOC. Ansiedad y depresión. Apnea obstructiva del sueño. Obesidad. Los adultos obesos con asma presentan síntomas más intensos que los pacientes delgados. Riesgo de hospitalización por exacerbación asmática hasta 4 veces mayor. La cirugía bariátrica se ha asociado con mejoría y disminución significativa de las exacerbaciones. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se relaciona con peor calidad de vida. Mayor riesgo de exacerbaciones asmáticas. El tratamiento del reflujo sintomático puede producir mejorías modestas en función pulmonar. Síntomas. Frecuencia de exacerbaciones. No se ha demostrado beneficio claro tratando el reflujo en pacientes asintomáticos. Rinosinusitis y poliposis nasal. La rinosinusitis puede constituir una manifestación de la inflamación eosinofílica de las vías respiratorias asociada al asma. La rinosinusitis mal controlada puede agravar el asma mediante efectos inflamatorios e irritantes de las secreciones respiratorias bajas. Reflejos neurales. Producción de mediadores y células inflamatorias con efectos sistémicos. Los corticosteroides intranasales pueden reducir la hiperreactividad de las vías respiratorias. Disminuir las consultas a urgencias. Disminuir las hospitalizaciones. El beneficio del tratamiento quirúrgico no está claramente establecido. Los fármacos biológicos dirigidos a la inflamación tipo 2 pueden ser útiles tanto para el asma como para la rinosinusitis y poliposis nasal. La poliposis nasal es rara en niños. Su presencia en un adulto con asma debe hacer sospechar enfermedad respiratoria exacerbada por ácido acetilsalicílico. Disfunción de cuerdas vocales. Actualmente denominada obstrucción laríngea inducible. Consiste en un estrechamiento inapropiado de la laringe que restringe el flujo de aire. Puede complicar el asma. Simular clínicamente un cuadro asmático. Es más frecuente en mujeres. Pacientes con ansiedad o depresión. El diagnóstico definitivo requiere laringoscopia durante los síntomas o durante una obstrucción inducida. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC puede coexistir con el asma y debe considerarse tanto como diagnóstico diferencial como trastorno que puede complicar su control. Ansiedad y depresión.
Los pacientes con ansiedad, depresión, estrés crónico, presentan una mayor frecuencia de exacerbaciones asmáticas. En algunos casos puede resultar difícil diferenciar entre ataques de ansiedad y síntomas producidos por el asma. Apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es otro trastorno concomitante que puede dificultar el control del asma. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte del tema de asma. Espero que esta información haya sido de utilidad. No olviden suscribirse para continuar aprendiendo con las siguientes partes y más temas de medicina. Nos vemos en el próximo contenido.